Buenas noches, amigos de Medi, ¿cómo están? Siempre a la hora, puntuales, gracias a nuestro ayudante ahí, colaborador Albert, que nos empuja a salir, por más que todavía no estamos bien vestidos. Bueno, comentarles que ese es un tema interesantísimo, que lo va a tocar la doctora Becerra. Ya no hay que hacer mucha presentación con la doctora Becerra, es una caserita de acá de Medi. Siempre agradeciendo a ustedes por su atención, agradeciendo, hemos tenido ya un poco de eco gracias a ustedes, porque han compartido la publicación, han hecho también like y seguir y me gusta en la misma página, y eso nos permite, como siempre comentamos, mantener estas exposiciones totalmente gratuitas 2 veces por semana. Más aún que estamos en una época muy difícil y hemos querido tocar, esta semana es la semana del COVID, bueno, ni qué decirlo, ustedes ven las noticias y saben cómo está la situación. Así que hay un tema que lo teníamos pendientes, que es el que va a tocar la doctora Becerra, que es sobre las secuelas. Nos preguntan mucho y estamos convencidos que la doctora Becerra nos va a dar muy buena explicación sobre esto. Solo un comentario más antes de darle pase. Siempre agradecer al Rotary Club Lima Nueva Era porque nos permite hacer esta presentación gracias a este StreamYard. Doctora Becerra, ya la cancha es suya. Muchas gracias. Eh, entonces, quiero compartir esta presentación con ustedes. Permítanme colocarla primero. Listo. Esta era la información que he venido entonces esta noche a compartir con ustedes. Como dijo el doctor Falvi, nos preguntan mucho por esto, ¿no? Por cómo va a quedar mi pulmón después del COVID, qué es lo que va a pasar, si este síntoma es normal o no. En primer lugar, hay que recordar una vez más que este COVID es una enfermedad nueva. Nosotros, de hecho, estamos aprendiendo en el camino. Aprendemos mucho con los mismos pacientes, si haciéndole seguimiento a los pacientes. Afortunadamente, yo tengo la oportunidad de seguir a pacientes hospitalizados, a pacientes que veo de manera ambulatoria. Entonces, puedo ver una buena gama de pacientes y de espectros clínicos, tantos casos leves, moderados, y desgraciadamente también he tenido la oportunidad de ver casos severos. Entonces, nos quedan muchas experiencias con respecto al manejo y sobre todo con esto, que me pareció interesante compartirlo. Como dije, porque estamos conociendo y aprendiendo cada vez un poquito más. Para hablar de las secuelas de COVID, lo primero que tengo que tener bien claro es que las secuelas van a depender sobre todo y principalmente del cuadro que desarrolló el paciente. ¿Qué significa? Saben que el COVID se comporta asintomático o como una gripe, como un cuadro gripal, como una neumonía, pero hay una minoría que va a requerir ventilación. Estos porcentajes son 80%, ahorita la bibliografía de Perú me está diciendo 82 hasta 83% de cuadros leves. Entonces, tengan la tranquilidad de que la gran mayoría de personas van a ser cuadros suaves. Claro, a veces es un cuadro gripal que da fiebre, da mucho malestar, los mandan a la cama, se sienten mal, pero no llegan a ser la complicación de neumonía y dentro de los, y mejor aún, son menos de 5%, un poco menos de 5%, se estima en alrededor del 3-4%, los que hacen complicaciones asociadas a esto con falla de órganos y que van a requerir un apoyo ya como una intubación, una unidad de cuidados críticos. Aún así entiendan que un 5% de una población de más de 20 millones como la que es Perú, de todas maneras es un número bastante grande y es lo que vemos pues en la televisión. Sin embargo, la gran mayoría va a ser cuadros leves, de faringitis o incluso cuadros asintomáticos. Incluso hay discusión en el ámbito médico ahorita sobre por cuánto tiempo contagian los pacientes, que es una pregunta que nos hacen bastante. Se ha dicho que los asintomáticos prácticamente no contagian. Esto todavía es discutible, eso no implica que no se guarden las medidas de seguridad, siempre hay que usar mascarilla y siempre hay que usar siempre hay que hacer el distanciamiento social. Para pacientes que han hecho neumonía, generalmente son contagiosos por 7 a 10 días. De todas maneras, las directivas del Ministerio de Salud son 14 días al alta hospitalaria para estos pacientes que generalmente como dije, se internan para su manejo.
Y pacientes que han requerido ventilación sí contagian por más tiempo. Incluso se ha detectado que algunos pacientes contagian hasta por 21 días o muy rara vez más allá de 30 días. Entonces, las secuelas que vamos a ver y por cuánto tiempo va a ser contagiosa una persona depende mucho del cuadro que haya hecho. Tengan la certeza, lo bueno es que si han hecho un cuadro leve, son contagiosos por unos 3, 5 días nomás. Igualito, son 14 días de aislamiento por un tema de seguridad. Vamos entonces a empezar a hablar de las secuelas y quiero empezar por los cuadros más severos. Como dije, mientras más severo sea el cuadro, las secuelas que espero son diferentes. Cuando he hecho un cuadro severo, una de las cosas que más me preocupa es la atrofia muscular. Acá les puse primero un ejemplo de un paciente que ha sufrido una lesión y al cual le inmovilizaron el miembro inferior derecho, la pierna derecha por un tiempo, y vean cómo ha disminuido la masa muscular comparativamente con el lado izquierdo. Cada vez que uno inmoviliza sea una pierna o un brazo, este va a perder masa muscular. Entonces, imagínense cuando tengo una persona gravemente enferma, cómo se va adelgazando, cómo se va emaciando. Esto es principalmente evidente en pacientes que han sido sometidos a ventilación mecánica, o en pacientes que han tenido enfermedad grave. Acá les traigo un ejemplo. Este es el señor Michael Schultz, es un enfermero de Estados Unidos que mostró cómo había perdido 22 kilos aproximadamente durante su hospitalización de 4 semanas cuando adquirió COVID, ¿no? Él era fanático del fisicoculturismo. Miren que en una persona relativamente joven, en una persona que hace deporte, ¿cómo se puede perder más de 20 kilos por la enfermedad? Nosotros sabemos que cuando se inmoviliza una persona, cuando se moviliza un miembro, en una enfermedad siempre se pierde masa muscular. Sin embargo, el COVID es distinto porque está haciendo perder masa muscular mucho más rápido y en mayor cantidad de lo que uno esperaría para la gravedad de la enfermedad. ¿Por qué todavía no se entiende bien por qué se pierde tanta masa muscular con el COVID? Pero imagínense, si esto es problemático en una persona relativamente joven, ¿cómo es en una persona anciana? Claro, nos pone muy contentos que una persona de 70, de 80 años supere la enfermedad. Pero ojo que superar la enfermedad no significa que automáticamente va a estar bien la persona. Si las personas jóvenes pierden una buena cantidad de masa muscular, imagínense cómo le afecta perder la masa muscular a estos pacientes mayores. Lo lógico es que el paciente, después de haber tenido COVID, tiene que recibir una terapia física porque esta persona que perdió masa muscular y que va a tener dismotilidad, que va a ser menos autosuficiente, que ya tiene más dificultades para caminar, tiene que volver a incorporarse a su vida normal de a pocos. Tengo que tratar de volver a hacerla funcionar, tiene que volver a hacer sus cosas. Idealmente, estas son fotos del extranjero, idealmente debería ser manejado con un equipo especializado de terapia física y rehabilitación, pero esto es una realidad muy difícil en nuestro país. Hay que ver cómo se le brinda a todos los pacientes la oportunidad de rehabilitarse. La rehabilitación muscular es importantísima. La rehabilitación integral es muy importante para superar las secuelas del COVID. Eh, Pacientes ancianos probablemente hay que hacer mayor énfasis, pero ojo que pacientes jóvenes también requieren muchas veces rehabilitación. En cuanto a las secuelas a nivel pulmonar, esto lo vemos en casos severos, pero obviamente también en cuadros moderados, es decir, en aquellos que han hecho neumonías. De lo que más se quejan las personas es de esta sensación de cansancio y falta de aire. Ojo que muchos pacientes he visto que ahora, cuando estoy manejando pacientes ambulatorios, muchos han conseguido pulsoxímetro. Con el pulsoxímetro están viendo que la saturación esté bien, que marque siempre más de 95, 94, pero me dicen, todavía estoy cansado. Sobre todo en deportistas lo que vemos es que se quejan de que no rendían como rendían antes de COVID. Cuando uno tenía una gripe, a los 2, 3 días ya estaba como si nada. El COVID se está comportando un poco distinto. Esta capacidad máxima del pulmón, esta habilidad para hacer ejercicios, para tomar aire, se pierde más de lo habitual que con otras enfermedades virales. Incluso en las imágenes, algunos quedan acá como se ve en la imagen, con bandas pleurales o un poco de fibrosis. Voy a hablar un poquito de eso más adelante.
De donde tenemos más estudios es del área de Asia, porque ahí empezó primero la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en Hong Kong, lo que vieron es que la gran mayoría de pacientes que que desarrollan neumonía terminan con tos o con esta disnea, esa dificultad para respirar. No necesariamente desaturan, no necesariamente les baja la oxigenación, pero sí se sienten un poco más cansados, como que les faltara el aire. Y esto es importante recalcarle a los pacientes. Después de haber hecho una neumonía por COVID, todavía van a tener esa tos, todavía se pueden quedar con esos síntomas. No significa que la enfermedad sea más grave, ni que no se estén curando, ni que hay una fibrosis pulmonar necesariamente. Se va a demorar en desaparecer. Estos síntomas se tienen que manejar con sintomáticos y la capacidad del pulmón tiene que irse recuperando. Vean que en algunos pacientes, según se describe, se puede perder un 20-30% de la función pulmonar. Entonces, lo ideal es la rehabilitación también a nivel pulmonar, ir mejorando la capacidad de ventilación de a poquitos una vez que uno ha superado el COVID, para ir mejorando, para ir desapareciendo estas secuelas. La capacidad de un pulmón puede entrenarse, igual que uno entrena para correr, deja de correr, pierde la habilidad de correr en cierto tiempo, por ejemplo, 5, 10, 20 kilómetros. Igual es cuando se sufre esta enfermedad. Se puede reentrenar al pulmón para regresar a la capacidad pulmonar de antes. Lo que nos preocupa un poquito más es que un grupo afortunadamente no tan grande de pacientes, cuando se evalúan, se notan que hay algunas alteraciones en las tomografías. Incluso lo que nos preocupa más es que se camine hacia fibrosis pulmonar. Y probablemente eso es lo que queda dando vueltas en la cabeza de la mayoría de los pacientes, ¿no? ¿Cómo van a quedar mis pulmones? Es cierto, el COVID lo que produce es una inflamación a nivel del tejido, y yo lo comparo para explicarle a los pacientes. Sé que aquí hay bastantes oyentes que son médicos o afines a la rama médica. También sé que están escuchando personas que no saben de medicina. Entonces yo quiero explicarlo lo más sencillo posible. ¿Qué es la fibrosis pulmonar? Cuando el pulmón se ha inflamado, se queda dañado. Digamos, comparémoslo con una herida de la piel. La herida de la piel puede sanar y la piel puede quedar íntegra y bonita y como estaba antes, o puede quedar una cicatriz, un queloide, una lesión ahí. La piel no queda como antes. El pulmón se comporta igual. Una vez que se hace como es una herida, como una lesión durante la neumonía, puede sanar y regresar a lo que era antes, o puede dejar unas especies de cicatrices un poco feas. Y si esto pasa, entonces la función del pulmón, que es recibir el oxígeno, recibir la sangre para oxigenarla y regresarla al corazón, esta función se pierde un poco. Entonces lo voy a ver traducido en que en disminución de rendimiento físico, incluso con algunas actividades cotidianas se va a cansar más el paciente. Eso implica que tengo que hacerle control tomográfico a una persona siempre, porque los pacientes siempre nos preguntan, ¿no? ¿Después de cuánto me hago una radiografía? ¿Después de cuánto me hago una tomografía? Si el paciente está mejorando, hacer una radiografía cada semana, cada 3 días, para ver qué tanto va disminuyendo no tiene sentido. Lo único que estaría haciendo es irradiando al paciente, llenándolo de radiación, y no me va a alterar, no me va a cambiar el manejo. Ahorita, a la fecha, no tenemos el tiempo preciso para saber cuánto tiempo después deberíamos hacer estudios de imágenes a los pacientes. Sí les recomendamos pruebas de función pulmonar, pero estudios tomográficos para ver cómo queda el pulmón no son recomendables si el paciente está mejorando. La indicación de un control tomográfico es si el paciente empeora. Si el paciente se pone peor, sí tengo que evaluarlo con una nueva tomografía. Si el paciente se hospitalizó por una neumonía y ya está mejor, ya no requiere oxígeno, hacerle una nueva tomografía a la salida es todavía muy pronto para saber cómo va a quedar el pulmón. La sugerencia, eso es opinión de expertos, es esperar todavía 2, 3 meses para hacer una nueva evaluación pulmonar, o si hubiera indicios de que hay algún problema a nivel pulmonar. Pero hacer control tomográfico cada rato o cada semanal o cada 3 días no está indicado. Como dije, es someter solamente a radiación y no va a brindar mucha ayuda. Estas secuelas todavía las vamos a ver después de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Entonces es prudente esperar para si se quiere hacer un control tomográfico. Afortunadamente,
la medicina, los médicos a nivel mundial siguen estudiando cómo frenar estas secuelas. Y algo que parece que ayudaría para detener esta fibrosis, esta cicatrización anormal a nivel de los pulmones, serían algunos productos que podemos conseguir relativamente fácil, como la acetilcisteína y la bromexina. Eh, en verdad, todavía la evidencia es poca, no hay una evidencia bien contundente, pero el uso de estas medicinas ayudaría a evitar la fibrosis pulmonar o disminuiría el riesgo de caminar a fibrosis pulmonar. Afortunadamente, la mayoría de hospitales en Lima, Perú, están usando estas medicinas. Son de fácil acceso, como dije, no son costosas y me permitirían disminuir las secuelas que tenga del COVID a nivel pulmonar. En, cuan- en cuanto al resto de complicaciones, en verdad las secuelas del COVID son diversas. Recuerden que el COVID es un virus y desgraciadamente los virus van al cerebro, van al corazón, van a los riñones, van al páncreas, de hecho van a todos los órganos. Las primeras en documentarse probablemente fueron, además del daño pulmonar, la hiposmia y la anosmia, ¿no? Esta falta de olfato, que fue bien documentada al principio de la pandemia, que los pacientes, que muchos pacientes perdían esta facilidad para percibir los olores. Y cuando se perciben, cuando dejan de percibirse los olores, disminuye la capacidad de sentir los sabores. ¿Cuánto tiempo se demora esto en recuperarse? Todavía no se sabe con certeza cuánto tiempo va a demorar un paciente en recuperar la capacidad del olfato. En Wuhan, que fue el centro de la pandemia, los primeros lugares donde apareció la enfermedad, se han descrito personas que por más de 3 meses han tenido hiposmia. Es decir, que si una persona está una semana, 2 semanas con pérdida del olfato, no tiene por qué asustarse. Eventualmente deberían mejorar, pero todavía a la fecha no tenemos certeza cuánto tiempo van a demorarse en recobrar el olfato. Lo mismo con el sentido del gusto. La gran mayoría, sin embargo, a la semana, a 2 semanas, ya vuelven a recuperar. Si se demoran más, no es un tema, no hay por qué preocuparse, eso no implica que la enfermedad sea más grave, pero todavía el daño de este sentido está en plan de estudiarse, no hay certezas de cuánto podría durar. Lo que sí preocupa más es que se han visto casos de diabetes post-COVID. Claro, en el COVID, sobre todo en los casos graves, estamos usando corticoides. En un principio, el fenómeno inflamatorio, el estado de estrés que produce la enfermedad por COVID, más el uso de corticoides, nos explicaba bien por qué algunos pacientes hacían glucosas o azúcar alta. No hablábamos de diabetes propiamente, sino un tema de hiperglicemia inducida por estrés, es decir, azúcar alta, porque el paciente está teniendo un estrés físico, emocional. Sin embargo, la evidencia nueva apunta de que sí, efectivamente el COVID, igual que se va a algunos otros órganos, puede irse al páncreas y desgraciadamente sí podría hacer un daño directo contra las células pancreáticas. Están empezando a describirse casos de diabetes post-COVID. Todavía afortunadamente son pocos los casos, no significa que cada paciente que hace COVID automáticamente vaya a ser diabetes, pero hay que tener mucho cuidado. Y lo que recomendamos es que en el control, dentro de los controles que se pidan a los pacientes al alta y los controles que se pidan a los pacientes al seguimiento, unos 14 días después de haberles dado de alta, se pidan las glucosas, se pidan controles de azúcar en sangre para ver si no ha habido daño a este nivel. Quiero que vean que el COVID en verdad puede dar secuelas a nivel de múltiples órganos, ¿no? Hemos hablado ya algunos de estos, el sentido del olfato y el sentido del gusto, problemas de fibrosis pulmonar y un poco de pérdida de la capacidad pulmonar, que afortunadamente se están buscando alternativas para revertir o minimizar el riesgo. También tenemos alteraciones hepáticas. Voy a hablar un poco más de esto más adelante. Los riñones siempre hay que estarlos cuidando en las infecciones, sobre todo graves. Afortunadamente en el COVID no parecen afectarse tanto de primera intención, a menos que pase el cuadro más grave. Lo que nos preocupa ahorita es este tema, el cerebro. Cuando uno de los síntomas que nos escribían los pacientes cuando están durante la fase aguda es foggy mind,
que es como esta incapacidad para concentrarse. Claro, cuando uno está con gripe o cuando uno está con malestar general, uno no puede concentrarse, no rinde al 100%, ¿no? Yo les explico, es como si tú dieras el examen cuando estás agripado o estás enfermo, no vas a rendir tan bien en tu examen. Pero el COVID deja esta sensación de que la mente no está trabajando al 100% por un periodo más prolongado. En un joven lo va a notar simplemente como que está pensando un poquito más lento, que es más lento en el actuar, es más lento en resolver sus problemas, tal vez un poquito de complicaciones para el estudio, se demora un poco más en aprender las cosas, nada más. Pero en las personas mayores nos preocupa más porque ya que ellos tienen muchas veces la capacidad cognitiva disminuida, disminuirles más les puede ocasionar problemas en sus actividades de la vida diaria. Entonces, lo que hay que hacer una vez más es rehabilitación, también rehabilitación cognitiva. Se le tiene que incentivar al paciente, se le tiene que estimular la parte cognitiva para tratar de regresar a lo que era antes del COVID. En cuanto a nivel de la pérdida, también hay pérdida de voz. A veces puede ser por efecto de intubación, pero también recordar que el COVID agarra vía aérea todo, agarra nariz, agarra también los órganos fonadores. Puede haber pérdida de voz o voz ronca por un tiempo. En cuanto a las otras patologías, quería explicarlas en este ya, uno de los últimos cuadros. Esto es parte, yo le he puesto acá experiencia propia porque muchas de estas son cosas que nos vienen comentando los pacientes cuando les hacemos seguimiento a los pacientes de manera ambulatoria. Generalmente después de una semana, 2 semanas de haber tenido el COVID, es decir, cuando ya han pasado la fase grave, cuando ya tengo hasta cierto punto certeza de que esta enfermedad no va a progresar en neumonía, sino se va a quedar como gripe, la mayoría de pacientes se quejan de estas cosas. En primer lugar, lo más frecuente que hemos visto es el dolor torácico. A la semana, 2 semanas, a pesar de que están ya mejor del COVID, a los pacientes les aparece un dolor bien intenso de tórax, ¿no? Que los asusta porque los hace pensar que la enfermedad podría estar progresando en neumonía o, eh, o que tienen algo mal con el corazón. Sin embargo, este dolor torácico muchas veces hemos visto que en pacientes que ya están con 2 semanas de evolución es frecuente, tiene características de dolor neuropático, es decir, a veces son dolores bien intensos y a veces me lo describen como sensación de hormigueo, sensación de frío, sensación de calor. Más de un paciente me lo ha descrito como me están poniendo un paño frío, de agua fría, una toalla fría sobre el pecho, ¿no? Y que les duele y les incomoda bastante. Afortunadamente, los pacientes parecen ir bastante mejor con los antiinflamatorios no esteroideos, con los AINES. Si bien en un principio de la pandemia teníamos miedo de usar los antiinflamatorios, porque había un poco de miedo a usar AINES en contextos de faringitis, en la actualidad ya no se desaconsejan, existe nueva evidencia, y afortunadamente la mayoría de pacientes que presentan este dolor torácico incluso intenso van bien con antiinflamatorios. Pero cada persona es distinta, hay algunos pacientes a los que les hemos tenido que escalar analgésicos un poco más fuertes, tiene que consultar con su médico de todas maneras para saber qué puede tomar. No necesariamente es grave, pero no se tienen que asustar si tienen un dolor torácico intenso. En algún momento se tomó como una señal de alarma, ahora ya no. Sobre todo cuando aparece después de ya de más de una semana, más de 10 días de empezado el cuadro. Otra cosa que vemos bastante que se queda por un tiempo es alteraciones de la frecuencia cardíaca. Muchos pacientes están adquiriendo pulsoxímetros. Al menos de cada 5 pacientes ambulatorios que veo, 4 ya han adquirido pulsoxímetros. Es así que hemos visto que muchos hacen frecuencias cardíacas un poco altas. Ahora, si yo tenía 60 de frecuencia cardíaca basal, llegar a un 70, un 80, probablemente simplemente me dé una sensación de fatiga. Pero en pacientes que ya tenían frecuencias cardíacas de base un poco más altas, llegan a 100, 112. Esto sí se traduce en palpitaciones y a veces también asociado a dolor de pecho o sobre todo incomodidad de pecho. Hay poca información al respecto de las palpitaciones, pero se estima que es que el COVID también alteraría los circuitos eléctricos del corazón. Afortunadamente, esto en la mayoría de los casos es pasajero y no suele ir a más allá de una semana. Lo que hay que hacer es, si usted tiene pulsoxímetro, controlarse, evitar hacer los esfuerzos bruscos y evitar todas las cosas
que aumenten la frecuencia cardíaca, como la ingesta de alcohol, bebidas con gran contenido de cafeína, algunos refrescos, el mismo café, el mismo té, las bebidas energizantes, y tratar de hacer reposo, estar vigilando la frecuencia cardíaca y el ejercicio que se hace y el esfuerzo que se hace, estar vigilando que no sea tan intenso que eleve demasiado la frecuencia cardíaca. En la gran mayoría de los casos, como dije, suele pasar después de 1 o 2 semanas. Si se prolonga más de eso o empeora la frecuencia cardíaca, se eleva por más de 110, es recomendable que un médico lo vea porque podría requerir algunos fármacos como los beta bloqueadores para controlar esa frecuencia cardíaca. Otra cosa que describen mucho los pacientes es trastornos del sueño o una sensación de ansiedad. Al principio lo atribuíamos a que el hecho del estrés, el miedo de tener una enfermedad desconocida que potencialmente es mortal, obviamente a una persona le va a causar ansiedad, obviamente a una persona le puede dar incluso ataque de pánico por esta enfermedad. Sin embargo, hemos visto que incluso en cuadros leves, los pacientes me reportan que no pueden dormir. Yo siempre he dormido mis 8 horas, ahorita no. Incluso tengo un colega que me comentaba que había pasado 3, 4 días sin poder dormir después de haber padecido la enfermedad, después de haber hecho una neumonía. No se sabe a ciencia cierta por qué en algunas personas les produce tanto insomnio. No es un tema solamente de que son estresados o es preocupación. Es decir, si usted ha tenido problemas para dormir después de haber padecido el COVID o durante, incluso en formas suaves de COVID, cuando han tenido faringitis, me dicen, toda esta semana he dormido 2 horas, 3 horas, he dormido menos de lo habitual. Es parte del complejo sintomatológico del COVID patológico del COVID, quita un poco el sueño. Para esto, generalmente hacemos primero higiene del sueño, es decir, tratar de evitar estar mucho tiempo frente a la computadora, leer, sacar el televisor del cuarto, hacer todas las cosas que se deben hacer para lograr una buena calidad del sueño. Pero algunos pacientes van a requerir el uso de algunos fármacos como benzodiazepinas para lograr conciliar otra vez, lograr mantener o regular el ciclo de sueño. No es infrecuente, lo hemos visto en una buena cantidad de pacientes, sobre todo cuando ya han hecho neumonía. Entonces, si usted ha tenido un cuadro más o menos fuerte de COVID y siente que ha tenido problemas para poder dormir normal, volver a tomar el ritmo de sueño normal, no se sienta solo. Hay bastantes personas que han reportado este síntoma. Entonces, debería consultar con su médico si es que se siente en la necesidad de recibir algún medicamento para controlar este síntoma que se queda después de como secuela del COVID, pero afortunadamente no suele ir más allá del mes. Finalmente, otra cosa que tienen que tener, en la que se tiene que tener especialmente cuidado es en el hígado. Ya habíamos visto al principio de la pandemia que el COVID da mucho problema de elevación de transaminasas. ¿Qué significa? Que el hígado también se vería inflamado. Al principio lo atribuíamos al uso de las medicinas que se estaban utilizando para combatir el COVID, desde el paracetamol, la hidroxicloroquina, que se usó en algún momento bastante, me dañaban pues el hígado. Pero vemos que algunas personas se quedan con el laboratorio alterado del hígado después de terminar la enfermedad del COVID. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? La gran ventaja es que el hígado es un órgano muy, muy noble, se recupera bastante bien incluso después de daños severos. Entonces, para recuperarlo bien después del COVID, lo que recomendamos es que se evite la automedicación en primer lugar. Creo que mucho del daño que estamos viendo al hígado es que las personas en un afán, en miedo, ¿no? Con el miedo de tener la enfermedad una vez que han sido diagnosticados, empiezan a tomar una medicación, no sienten mejoría, la cambian por otra o toman de más, la combinan con varias cosas. Hay que evitar esos excesos. Eh, el hígado lo podemos monitorizar con las transaminasas, entre otros exámenes de laboratorio, pero lo más importante para ayudar a la recuperación es mantener una dieta saludable. Durante la recuperación del COVID es bueno llevar una dieta baja en grasas, libre de grasas tanto como se pueda, proteínas y que sean alimentos de fácil absorción. Algunos expertos también recomiendan el consumo de vitamina C, vitamina D y zinc. Incluso hay una pequeña publicación de los beneficios que tiene el zinc, de la combinación de zinc y vitamina D en los cuadros.
De todas maneras, son estudios chiquitos, todavía no puedo permitirle darlo a gran escala, pero como son la vitamina D y el zinc son fáciles de adquirir en las farmacias como complejos vitamínicos, es recomendable para mejorar un poquito la reparación del hígado, ¿no? Y evitar sobre todo, como mencioné, las grasas y los alimentos muy procesados durante el periodo de recuperación. Gracias, eso era lo que quería compartir con ustedes, ¿no? A propósito de la inmunidad de rebaño. Recuerden que ahorita en esta época del COVID estamos viendo una buena cantidad de contagiados. Para que se logre una inmunidad grande todavía falta tiempo. Es importante de todas maneras cuidar mucho a las personas que son especialmente vulnerables, porque si bien la gran mayoría de personas va a hacer estas sintomatologías y estas secuelas con cuadros leves y no va a poner en riesgo su vida, el problema es que la enfermedad llega a personas vulnerables y ellos sí las pasan mal. Tenemos que guardar nuestra distancia social, tenemos que hacer uso de mascarillas siempre. Gracias. Gracias, doctora Becerra. La verdad que yo no tengo ninguna pregunta porque su exposición ha sido bastante clara. Antes de eso, tengo que agradecer a las personas que se han conectado con nosotros desde Lima, Comas, Breña, La Libertad, Huánuco, Trujillo. Ya si se me escapa una, ya después me lo comentan, pero gracias por su presencia y sus preguntas. Quizás un par de comentarios, ni de complemento, creo que es algo solo para las personas que se han conectado un poquito tarde. Efectivamente, este es un virus que afecta todos los órganos, eso es importante saber, ¿no? No solo afecta a uno solo, uno piensa que solo afecta el pulmón, pero ya hemos visto que afecta distintos órganos y ahí van a ser las secuelas. Primero, esta pregunta sí va dirigida más al tema de pulmón. Nos dice: buenas noches, doctor, estuve hospitalizado un mes por neumonía. Justo lastimosamente la señora tiene todos los efectos, perdón, todos los antecedentes: diabética, hipertensa, hipotiroidea, y ha tenido antecedentes de cáncer. Yo tengo un mes y medio de aislamiento, o sea, ya después de que ha pasado esto, estoy muy resfriada con dolor de garganta y malestar general. Pero acá viene lo importante, acá viene la pregunta. Tengo como secuela el asma, me dice el neumólogo. Nunca había sufrido de asma. ¿Es posible que el asma sea una secuela? Claro, la enfermedad de asma, bueno, es toda una enfermedad con su fisiopatología. Lo que tienen es broncoespasmo, ¿no? El asma, ¿qué es? El bronquio, nosotros sabemos que cada persona reacciona diferente. Yo siempre a los alumnos de medicina les explico. Si yo le digo un insulto a un alumno, ¿cómo reacciona? Si le digo un insulto a un alumno, ¿cómo reacciona? Cada uno reacciona distinto. Nosotros estamos aspirando eh, sustancias nocivas todo el rato, que el pulmón se encarga de filtrar y frenar. Pero en algunas personas, incluso el mismo aire frío hace que el bronquio, en vez de abrir, se cierre mucho y eso causa dificultad respiratoria y los silbidos que son típicos del asma. Para que una persona se diagnostique de asma, tiene que pasar unas pruebas respiratorias y tiene que estar libre de enfermedades. Hablar de asma cuando acaba de salir de una neumonía COVID todavía es muy pronto, porque el asma sabemos que es crónico. Yo no sé si esta persona se va a recuperar y va a desaparecer esta sintomatología en algún momento, pero es más fácil para el médico y es más fácil para ella explicarles: no, te ha quedado un asma, que tal vez se vaya. Eso es más sencillo de explicar que toda la explicación que le he dado. No sabemos si se va a quedar con eso o no, porque la enfermedad es nueva y no sabemos cómo se va a comportar a largo plazo. Pero sí, por ahora se maneja como si fuera un asma. Es decir, le voy a dar la medicina para abrir los bronquios, que es lo mismo que doy en el asma. Le voy a dar antiinflamatorios para el pulmón, que es lo mismo que doy en el asma. La voy a manejar igual y vamos a hacer seguimiento para ir viendo si Dios mediante desaparece esta sintomatología. Todavía es un poco pronto para decir que el COVID deja asma, pero se está comportando muy parecido en algunas personas. Me encanta siempre la respuesta de la doctora Becerra, pues bien directa. Es cierto, a veces nos facilita decir asma porque es algo que se entiende, pero la verdad es que todavía no sabemos si esta enfermedad puede producir puede desencadenar esta enfermedad. Parece que es algo similar, pero no es igual. La siguiente pregunta es: doctora, yo he sido COVID después de 2 meses,
Dice que no ha hecho neumonía en este caso, solo inflamación, no especifica en la inflamación dónde, pero sigo con dolor y presión en el pecho, justo había mencionado lo del dolor en el pecho como una secuela, y también en la garganta, como si me apretara, y el dolor en los ojos, y mi saturación está bien. ¿Qué podría hacer? Cada persona reacciona a los daños de manera distinta. Eso es lo primero que tiene que quedar bien claro. Por tanto, las secuelas en cada persona son distintas. El manejo del dolor parece mentira, pero es mucho más complejo que solamente una pastilla. Habría que investigar bien qué tipo de dolor es. Estamos viendo en algunos pacientes dolor neuropático. Entonces, para ese tipo de dolor, a veces requieren una medicación que no se usa tan frecuentemente. La gran mayoría de médicos receta paracetamol, que de hecho está bien, es seguro, el paracetamol es bien seguro y lo pueden conseguir en la farmacia sin receta médica. Si les va bien con el paracetamol, tomarlo por un tiempo hasta disminuir el dolor. Si no, es recomendable que lo evalúe un médico para ver si necesita más medicación. ¿Por qué? El COVID afecta el nervio y sabemos que cuando el nervio está, la percepción del dolor es un circuito. Y si el circuito está encendido todo el rato, se queda ahí encendido y el paciente está dolorido. Es decir, el paciente ya tiene dolor una semana, 2 semanas, y ya como me dice este paciente en particular, lo tiene bastante tiempo, ya tengo que intervenir para frenar ese dolor, para que no le quede como un dolor crónico. Si no es paracetamol, si paracetamol no le es suficiente, tiene que pedir una consulta para manejar el dolor. ¿Se puede manejar? Sí. Hay alternativas de medicación para manejar el dolor. Entonces, lo importante es hacer que el paciente se sienta bien. Tenemos que tratar de desaparecer ese dolor mientras antes mejor, para que no se quede como dolor crónico. Sí, bueno, y quizás para agregar también sobre estos problemas de la garganta que quedan, bueno, hay que ser justos, muchos departamentos de nuestro país el clima ha cambiado y también el factor climático puede generar más irritación si es que sea una secuela de COVID. Lo que pasa es que estamos en una época y obviamente el que ha tenido después de una enfermedad tan difícil, cualquier síntoma lo atribuye a la enfermedad, pero también puede ser otra cosa, ¿no? ¿Sabes Eh, que he visto bastante? sí. Como usamos ivermectina, citromicina, entre otros fármacos, mucha enfermedad por reflujo. Ah, Eso, aunado a la tos que no la maneja, me da muchos pacientes reflujo. Entonces, cuando empiezo a investigar por las características, me doy cuenta que más que faringitis, están haciendo un reflujo con faringitis. Es decir, el ácido regresa y les está dando esta irritación y le están echando la culpa al COVID. Y de alguna manera tiene que ver, porque tiene que ver con la tos que han tenido y tiene que ver, ¿no? Que hace que el ujú. esfínter se ponga más laxo y tiene que ver también con la medicación que recibió para el COVID. Corticoides, acitromicina, ivermectina, todos tienen efectos de reflujo y gastrointestinales. Así Entonces, es. en algunos pacientes lo que me ha ido muy bien es darle tratamiento y reflujo por unos días y se les desaparece el problema de garganta. No era, o sea, la irritación tenía otra causa. Por Claro. eso digo, con cada persona tienes que sentarte y conversar para ver qué le das, porque no es que yo les puedo decir, ya toma esto para esto. Cada persona tiene su causa-efecto a veces para tener ciertos problemas. Bueno, por eso también tanto la doctora Becerra como el que les habla somos enemigos a esas fórmulas mágicas que todo el mundo las va a tomar. Hemos visto circulando en internet como si fuese un paquete COVID que lo ha tomado todo el mundo hasta aunque le salía un pequeño moco acá y eso también puede traer complicaciones y esas complicaciones a veces uno piensa que es la enfermedad y no lo es. Así que ese aporte es interesantísimo, ¿no? Doctora, buenas noches. Yo tuve COVID en abril, solo presenté fiebre y dolor de cabeza. En la actualidad sigo con el dolor de cabeza. En las pruebas que me han hecho ha salido todo negativo. Y bueno, quería saber si es que ese dolor de cabeza podría estar asociado como una secuela de la enfermedad. Sí, desgraciadamente hemos visto cuadros, no hay descritas meningitis todavía propiamente, pero cuando se han hecho estudios en algunos pacientes de líquido cefalorraquídeo, se ha visto que hay virus, hay COVID en líquido cefalorraquídeo, es decir, que sí tiene la capacidad de llegar al cerebro. En personas que son migrañosas, les han aumentado la frecuencia, en algunas, no a todas, les han aumentado la frecuencia de las crisis de migraña. Y a algún paciente le puede dejar una secuela así de dolor de cabeza, sí. Es igual, hay que identificar qué tipo de dolor de cabeza es. Sabes que hay cefalea tensional, tipo migraña,
y darle el tratamiento acorde con eso. Y si está molestándole mucho, ya voy a tener que usar otro tipo de medicinas, ¿no? Ujú, Es evaluar, pero sí es posible como secuela la cefalea, le dicen cefalea crónica, ¿no? Cuando ujú. dura ya más de 3 meses, ya estoy hablando ya de cronicidad. Y sí requiere un tratamiento. Siempre dolor. Yo quiero que la gente aprenda eso y de hecho los colegas también. Dicen, bueno, si te caíste y te duele es normal, pero el dolor hay que tratarlo, ¿no? No puedo dejar, no es correcto dejar a alguien con dolor. Y totalmente de acuerdo, ¿no? Porque al final al que le duele es a la otra persona, no es a uno, ¿no? Entonces hay que ser empáticos en eso, y evitar esa frase desafortunada de que no, ya le di demasiado, ¿no? Porque nunca es demasiado, sino lo necesario. ¿Ha visto dentro de todo, porque la pregunta es un poquito larga, pero ha visto que ha quedado como secuela algún problema a nivel de la garganta, como que dolor en la garganta o garraspera, como dicen, por buen tiempo después de haber tenido COVID? Como dije, sí, esas garrasperas, sin embargo, muchas veces son por un tema de reflujo. Ah, Yo generalmente tengo que ver si no ha habido, cuando uno investiga bien, a la gran mayoría le encuentro reflujo. Igualito uso antiinflamatorio y uso terapia antirreflujo para tratar de cubrir todas las posibilidades en un paciente, pero sí, más de uno describe irración. Otra cosa es que como la tos, incluso desapercibida, ¿no? Los pacientes tosen y ni cuenta se han dado, ni cuenta se han dado de que están tosiendo todo el día. Es esa irritación constante también puede empeorar este tema de la faringitis, la laringitis que les queda crónica. Pues tengo que dar terapia antirreflujo, bloquear la tos, ver si el paciente pues ahora también tiende a subir de peso después de la recuperación, cuando recuperan el olfato y cuando recuperan el apetito, más bien me engordan los pacientes. Cuando veo pacientes de COVID después de un mes, en vez de haber bajado de peso, han subido de peso con la cuarentena y todo. Entonces, eso también aumenta el riesgo de reflujo. Hay que ver qué es y brindarle una terapia para brindarle alivio. bueno, muy bien. Igual hay preguntas que son muy similares, no es que no las queremos responder, sino estamos tratando de acumular. Se nos pregunta pues si es que los asintomáticos, o sea, entendemos que son las personas que han tenido el virus pero no tienen síntomas, por ahí podrían desarrollar algún síntoma como taquicardia o algo ahí. ¿Eso es posible? Sí, de hecho, ahorita hay un estudio en Reino Unido. Reino Unido está haciendo buenos avances en lo que es COVID, que ha clasificado los espectros clínicos del COVID. Y me llama la atención que algunas, si haces, por ejemplo, diarrea o si haces problemas tipo dolor de cabeza o trastorno de sensorio, las enfermedades son más graves. Digo, interesante porque en vez de irse a lo faringio, se van a otros órganos. Ujú. Es decir, que podría en un asintomático, es decir, que no hace, yo considero asintomático porque no tiene tos, porque no tiene cuadro gripal. ¿Se puede saltar y de frente hacer taquicardia? Sí es posible. Es Ujú. infrecuente porque el pulmón, el COVID entra por el pulmón. Entonces es infrecuente que no te dé algún síntoma de la vía respiratoria. Es infrecuente, pero sí es posible. De todas maneras, echarle siempre la culpa al COVID, no puedo hacer eso. Cada persona igual tiene que evaluarse. Si yo veo taquicardia, tengo que ver si no hay otra enfermedad. Recuerden que por más que estemos en pandemia de COVID, eso no implica que no estemos ahorita diagnosticando otras enfermedades, ¿no? Estemos diagnosticado arritmia hace poco, desgraciadamente cánceres hace poco, yo, lupus hace poco, una enfermedad inflamatoria intestinal hace poco en el hospital. Las enfermedades van a seguir ocurriendo. Decir que todo es por COVID también sería irresponsable. Pero si tiene Ujú. taquicardia, puede ser por COVID, puede ser por COVID, pero hay que evaluar ese caso y dependiendo de la edad también podrían ser otras cosas. Hay que hacer una historia un poco más detallada. Sí, totalmente, es una enfermedad nueva y que puede dejar bastantes matices dentro como secuelas, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas, pero claro, me imagino que son personas que se han enganchado un poquito tarde, de repente una respuesta muy puntual. ¿A cuánto tiempo era sugerencia de hacer una tomografía después de haber tenido COVID para descartar la fibrosis? Y la segunda pregunta que nos hacen es si es que este daño muscular es directamente a una atrofia o es que hay un daño directamente a nivel nervioso que afecte la movilidad. Bueno, primero contestaré la última pregunta. El músculo es
El músculo en verdad es un complejo, no solamente es propiamente la fibra muscular, sino incluye su nervio, su paquete nervioso. Y el daño se da a ambos niveles, se adelgaza el músculo y se daña el nervio. ¿Cuál se daña más? Eso varía de persona a persona, varía. Obviamente un paciente diabético, por ejemplo, sabemos que ya tiene daño de nervio, sobre todo si las glucosas, si el azúcar ha estado mal controlado. Obviamente a un paciente diabético estamos viendo que le afecta más esta pérdida de masa muscular y estos daños de nervio. Entonces, en verdad es una mezcla de ambos, se daña músculo y se daña nervio. En qué cantidad cada uno es variable dependiendo de la persona. En cuanto a la otra pregunta, no hay en la bibliografía algo puntual, es decir, no, yo no puedo decir, se recomienda a los 28 días con 3 horas, con 5 segundos, una tomografía porque es así. ¿En quién lo recomendaría yo? Uno, que no recomendaría tomografías tan tempranas como a la semana, a las 2 semanas, Ujú. porque ahí no vamos a ver grandes cambios. Según los estudios en radiografías, las imágenes desaparecen a la semana. En tomografía, las imágenes después de una infección pulmonar, no COVID, en líneas generales, las imágenes suelen bajar al mes, pero en estas inflamaciones, cuando han sido grandes, la sugerencia es que no lo hagan antes de los 3 meses, a menos que tengan alguna sintomatología que los haga sospechar de alguna enfermedad, de que algo ha quedado en el pulmón. Hacerlo muy pronto no tiene sentido y los va a someter a radiación innecesaria. Si ven que durante la rehabilitación, lo que sí tienen que hacer inmediatamente es una rehabilitación pulmonar. Si ven que no obtienen la mejoría que desean, sí podría adelantarse una imagen tomográfica para ver si no hay algo más que se pueda hacer. Bueno, gracias, doctora Becerra. La verdad que estoy revisando las preguntas, son muy similares a lo que hemos conversado. Yo, la verdad que los invito a los que se han conectado tarde, ver nuevamente la charla, porque realmente la mayoría de sus preguntas están en la charla. También debo comentarles que tenemos 2 charlas pendientes la siguiente semana, la del doctor Paredes, que es el médico neumólogo, que va a resolver muchas de las preguntas que están haciendo, que no son de secuelas, sino son de la misma enfermedad. Y vamos a tener una charla también el día sábado próximo sobre terapia respiratoria, que también quizás nos ayude a complementar un poco esto de las secuelas ya a nivel pulmonar. Quizás solo para el cierre y englobar hay que tener en cuenta lo que ha dicho la doctora, que esta es una enfermedad nueva, pero que afecta a todos los órganos, así que las secuelas van a ser distintas. Quizás solo para terminar nomás una de las preguntas es lo del olfato, ¿no? ¿Podría repetir cuánto tiempo podría mantenerse esa falta de olfato y falta de gusto? La gran mayoría, por frecuencia, en 1 o 2 semanas ya empieza a recuperar el olfato. Sin embargo, están descritos pacientes en Wuhan que después de 3 meses todavía no recuperaban al 100% estos sentidos. Es una enfermedad nueva, todavía no sabemos cuánto van a durar las secuelas. Ujú. Afortunadamente es un síntoma muy incómodo, pero no reviste gravedad. Pero sí, también existe rehabilitación olfatoria. Parece mentira, pero sí está descrito. Lo usábamos en pacientes con rinitis alérgica que con la alergia pierden la capacidad del olfato. Que Ujú. es ir sometiendo, igual que una persona para entrenar, la haces correr un poquito más cada día, la rehabilitación olfatoria es someterte a olores distintos, un poquito más intensos cada día para recuperar la percepción. Se habla muy poco de eso, pero yo Sí. también lo conocía recién hace un par de años, a pesar de que de rinitis sabemos, tenemos bastante información. Sí hay rehabilitación olfatoria. Si ya tarda más de 21 días un paciente, sería recomendable empezar una rehabilitación con ellos. Sobre todo porque causa mucha calidad de vida, ¿no? Imagínate, la gastronomía peruana es tan buena, no sentir los alimentos es todo un Sí, pues. martirio. Eso sí es una secuela terrible. Habrá que oler pisco de repente como parte de la rehabilitación olfatoria. Bueno, también quiero comentar algunas de las preguntas que nos hicieron. Si bien es cierto, no todo es daño físico, el daño mental es algo importantísimo. Mencionó el insomnio, mencionó de la ansiedad. Acá en nuestra página de Medi tenemos 2 charlas asociadas a ansiedad.
y una de depresión. Yo los acompaño a que puedan revisarla, de repente puedan tener alguna orientación en esas charlas que hemos tenido ya, tanto con la doctora Meneses como la doctora Mauro, así que los invito a que puedan verla y un poco complementar, porque, insisto, la idea y muy bien el abordaje de la doctora Becerra es no decir, esta es la secuela de tal secuela, sino proponer algunas intervenciones, que eso es importante, intervenciones para que pueda recuperar. Y bueno, solo para terminar de mi parte, hay una pregunta que hacen sobre, es verdad, no existe todavía un sistema de rehabilitación física, no sé si usted conoce, doctora Becerra, en estos momentos de pandemia, a un sistema, o por qué no existe todavía un sistema de rehabilitación si queda claro que hay que ser, que la disminución del músculo es una cosa evidente en pacientes con COVID. La ventaja es que los hospitales se están organizando, ¿no? Yo hace poco tuve el agrado de ver que nuestro hospital está formándose la unidad de rehabilitación post-COVID. Bueno, se ha formado y está funcionando. Tienen que entender que la pandemia ha agarrado al sistema de salud, que ya teníamos una serie de problemas, lo ha agarrado un sistema que ya estaba complicado y lo ha complicado aún más. Entonces sí es importante que ahora que ya estamos, Dios mediante, pasemos la fase aguda, vamos a tener que adecuar los sistemas para manejar las secuelas. Y eso va a implicar ponerle más énfasis a la parte de terapia respiratoria. También tienen que tener en cuenta la exposición que tiene el personal de salud. Como vieron en el dibujo, en la imagen de la rehabilitación respiratoria, uno está muy cerca al paciente, ¿no? Está con mascarilla y todo, pero también se expone el personal de salud. Imagínense que el personal de salud se contagie y después viene otra persona y se empiezan a recontagiar. Entonces eso también es un problema que hay que ver. Hay que adecuar los sistemas de salud para brindar terapia respiratoria y terapia física para rehabilitación. Sí se va a hacer, o sea, como sea, igual que ahorita hay más ventiladores, hay más UCIs, ¿no? Hay más médicos disponibles porque como igual que han salido algunos, se han tenido también que acelerar también la titulación de algunos médicos. Todo, Dios mediante todo se tiene que ir adecuando. Incluso la telemedicina, nosotros hacíamos teleconsultas, realmente hacía una teleconsulta una vez por mes antes, ¿no? En pacientes en provincia que no podían acceder a este servicio de otra manera. Ahora nos hemos adecuado y hacemos mucho más teleconsulta que antes. Todo es un tema de adecuarse. Esperemos que la situación se adecue. Particularmente tengo conocidos en el exterior y se hacen teleconsultas de rehabilitación, sí se hacen. Se hace una presencial y se continúan con teleconsultas. Es posible. Claro, eso requiere que tengas una persona que sea capaz de ser entrenada. Y de hecho lo vienen haciendo por mucho tiempo el equipo de geriatría. Entrenan a alguien, entrenan a un cuidador para que ayude con la rehabilitación del paciente. A toda acción hay una reacción. Vamos a tener que adecuarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Es la verdad. Ese es un comentario excelente porque al final hay que desterrar esas terapias que son de media hora, que uno va a la clínica, al hospital o va al profesional y solo hace ciertos movimientos y al final uno cree que con eso se va a generar pues algún logro, pero ahí la realidad es que tiene que ser constancia y que siempre se tiene que entrenar a una persona en la casa o uno se debe entrenar para hacer ejercicio, así que ese es un comentario final muy importante, lo valoramos mucho porque al final, como dicen, no sabemos cuándo va a volver a la normalidad, falta mucho tiempo y hay que adaptarnos a esta nueva, al menos entre comillas, normalidad. Le agradecemos a la doctora Becerra, ella es médica internista acá de MEDI, ya conocida, es la doctora que tiene más cupos ahí llenos, ya le rogamos que nos dé más cupos a la doctora, pero no nos quiere dar, así que hay que hacer un mensaje en masa de los pacientes para que la doctora nos dé más cupos. Pero bueno, siempre como exposiciones como esta, nosotros aprendemos, yo aprendo con ella siempre lo digo y nunca me avergüenzo que la doctora Becerra sabe más que yo y yo siempre absorbo como esponja y aprovechamos que la tenemos acá para exprimirla como limón en todos sus conocimientos. Hay que tomarlo de buena manera ese comentario. Y siempre seguimos aprendiendo. Gracias, doctora Becerra, gracias al Rotary Club. No sé si algún comentario final antes de acabar para nuestros oyentes.
Justo quería hacer un comentario a propósito. El impacto emocional es bien importante en el tema de COVID. Y a mí me cuesta trabajo, y creo que a la mayoría de médicos nos cuesta trabajo hacerle entender a los pacientes que están con este estrés después de la enfermedad, que es normal. Eso no los hace que sean débiles o que sean menos. Si requieren ayuda para el manejo de estos problemas, búsquenlo, aprendan a pedir ayuda también. Eso no los hace, como dije, no los hace más débiles. Ujú. Es importante, si tienen dolor, existe tratamiento para el dolor. Si tienen insomnio, si tienen ansiedad, existe tratamiento para esto. No siempre es medicamentos, no siempre es pastillas. ¿No? Muchas veces, como dijiste, necesito una terapia, tengo que hacer uso del psicólogo, de otro tipo de terapias y de otro tipo de alternativas. Pero no, la idea es que si bien es esperable las secuelas, todas tienen tratamiento. La idea es lograr el mayor bienestar del paciente. No tengan miedo de preguntar o de consultar. Claro, muchas veces las soluciones no son inmediatas. La atrofia no la voy a solucionar en una sesión de terapia física, pero tiene que mejorar. Pues hay alternativas para mejorar o tratar los padecimientos que tiene la gente, y eso es lo que tiene que entender. Sí, es importante. La salud mental ahora, o sea, siempre ha sido importante, pero ahora se toma como lo que debe ser, con una justa obligación de atenderla y ya hay que quitar ese tabú, ese rótulo de debilidad. Creo que no. Y también extenderlo para el personal de salud. El personal de salud también está, bueno, estamos, porque tanto la doctora Becerra como yo trabajamos, tenemos, como se dice, nuestra forma de bloquear un poco los problemas que se suscitan en los hospitales, pero nosotros también necesitamos a veces un consuelo, una terapia. Creo que esta enfermedad nos ha tocado a todos, así que ojo, las secuelas no son físicas, sino también son mentales, así que hay que recurrir a los profesionales cuando uno los necesita. Gracias, Claudia. La verdad que ya te he extendido más del tiempo que originalmente te habíamos dicho, pero siempre es grato porque todos salimos aprendiendo algo. Te agradecemos y agradecemos al Rotary Club Lima Nueva Era por darnos este espacio también, esta plataforma para poder responder. Y a todos invitarles, como siempre, para las siguientes semanas, 2 charlas asociadas también a COVID. Vamos a extender esta semana de COVID y siempre están también las puertas abiertas para las atenciones de teleorientación con la doctora Becerra y como el resto de nuestros profesionales. Muchas gracias, buenas noches y ya será hasta el próximo miércoles. Gracias.